Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hace muy poco una suscriptora me pidió que si podía hacer un vídeo sobre cómo no abandonar ese hábito de journaling, ese proyecto de escritura o proyecto creativo que estás queriendo mantener si tienes un trabajo. Y me parece un tema... ¡Oh, me encanta! Me encantan estos temas, ya lo sabéis. Así que hoy os voy a contar cuál es el trucazo que yo aprendí hace muchísimos años y que me ha permitido ser constante con journaling, proyecto de escritura y otros proyectos creativos, pese a tener 50.000 cosas que hacer y pese a no tener tiempo. Todo esto, por supuesto, sin machacarnos, sin sobrecargar nuestro horario y, pues eso, aspirando a tener una vida que nos inspire, nos motive, nos ilusione, pero que sea manejable también, que podamos descansar, respirar, esas cositas. Esta yo creo que es un poco la base, ¿no?, de por qué tantas personas queremos aprender sobre desarrollo personal, la organización. La organización es como un tema enorme. Hoy lo vamos a enfocar muchísimo a cómo, pues eso, ser constantes con todas aquellas cosas que queremos hacer. No es que no queramos hacerlas. De hecho, cuando no las hacemos estamos seguramente rumiando, ay, me gustaría estar haciendo esto, ay, debería estar haciendo esto. Pero bueno, pues a veces es difícil, a veces no es porque no queramos, es porque no sabemos muy bien cómo. Y os digo, sé que parece imposible ahora mismo, pero puede ser más fácil de lo que parece. Como ya os he adelantado en la introducción, yo os voy a hablar de un truco muy concreto, pero creo que es importante ver unas cositas que rodeen a este truco, que también son importantes y que creo que influyen muchísimo. Así que paciencia, llegaremos ahí. Mira, es que no os voy ni a esconder la chuleta, la tengo aquí. Vale, una cosa que creo que es muy importante antes de que nos planteemos ser constantes con algo, antes de que nos planteemos hacer el esfuerzo de introducirlo en nuestro día a día y tener constancia con ello, es que creo que sería importante que definiéramos muy bien qué es exactamente lo que queremos hacer y por qué. Porque si tenemos estas cosas claras va a ser muchísimo más fácil que encontremos la estrategia adecuada. Cuando digo el qué, a ver, a lo mejor pensaréis como, estoy diciéndote que quiero que escribir, pues por supuesto escribir es lo que quiero que hacer. Ya, pero ¿escribir qué? ¿Quieres escribir en general? ¿Quieres escribir journaling? Y si quieres escribir journaling, ¿quieres que sea como ejercicio creativo o quieres que sea una herramienta que te ayude a tener una mejor relación contigo misma? Si es un proyecto de escritura, ¿es una novela corta? ¿Es un ya veremos qué va a ser? Y si es un proyecto creativo, pues de otro tipo, también. No es lo mismo decirse a uno mismo, me gustaría hacer música, que decirse, me gustaría aprender a crear una canción propia, por ejemplo. Cuanto más específicos seamos en qué queremos hacer, más fácil va a ser que lo introduzcamos técnicas y estrategias para que sean parte de nuestro día a día. Y obviamente entendamos que te hagas algo muy específico no significa que luego puedas explorar ese algo de maneras más abiertas, es simplemente para empezar por algún lado. Y el por qué también creo que es muy importante, porque a veces en la constancia, si no tenemos ni siquiera muy claro por qué estamos queriendo hacer algo, lo más normal es que acabemos no haciéndolo. Por ejemplo, si tú dices, vale, yo quiero ser constante con el ejercicio, pero es algo que te estás diciendo porque sientes que es lo que deberías estar haciendo, pero realmente no sabes muy bien por qué quieres eso. Es porque quiero ser saludable, es porque quiero ponerme más en forma, es porque quiero tener un tipo determinado de cuerpo, todas estas cosas son importantes. Y yo sé que esto a veces da un poco de pereza, pero hacedme caso. Por supuesto, todas estas cosas que os estoy diciendo os las podéis saltar, pero es que yo creo que de verdad ayuda muchísimo a que cuando os diga el truco que a mí me sirve, pues si tienes todo este ambiente también controlado, pues todo va a ir clac, 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 encajando súper bien. O al menos esa es mi experiencia, por supuesto. Y por cierto, con el por qué puede ser simplemente quiero escribir un cuento infantil porque me encantan los cuentos infantiles y es algo que quiero hacer. O sea, tampoco hace falta ponerse súper mega profundos de es que cuando yo tenía 7 años me encontré con un cuento que me cambió la vida. O sea, genial si queréis ir por ese camino, pero no hace falta, ¿eh? También puede ser muy sencillito. El por qué además va a ser cuando te dé pereza, el por qué va a ser lo que más nos va a ayudar. Por eso creo que es bastante importante. Obviamente el truco va a tener que ver con hacer un hábito de esto, pero primero tenemos que tener un poco una idea bastante clara de cuál es nuestro horario, cuál es nuestra rutina, porque todo el mundo tiene rutinas diferentes, vidas diferentes, horarios diferentes. Si por ejemplo tienes un horario laboral, pues digamos que entras a las 9 y sales a las 6,
yo qué sé, me lo estoy inventando, ¿no? Pues mira bien tu horario, ¿vale? Yo trabajo de lunes a viernes, por ejemplo, ¿no? De 9 a 6. Conócete también un poquito. ¿Tú trabajas mejor por las mañanas o por las tardes? Os pongo un ejemplo. Yo sé que, conociéndome a mí misma, es mucho más difícil que me ponga con un proyecto de escritura o algo que en lo que yo necesite pensar mucho, algo muy creativo, también de que necesite energía mental por la tarde, porque yo soy muchísimo más productiva y muchísimo más todo por la mañana. A mí las alegrías de vivir, la motivación y todo eso lo tengo antes de comer, y después de comer ya voy empezando a ser un poquito menos persona, y ya por la tarde, noche ya no rindo. Entonces, sabiendo esto, por ejemplo, de mí misma, yo prefiero poner el hábito de escritura por las mañanas, aunque le pueda dedicar menos tiempo porque mis mañanas están más ocupadas, que por las tardes. Porque sé que por mucho que yo pueda meter bloques más largos de trabajo, si para cuando llegue a ese bloque yo ya no estoy en condiciones de hacer ese trabajo, pues no me va a rendir igual. Prefiero menos tiempo, pero temprano en la mañana, por ejemplo. O también es importante, va a depender muchísimo del proyecto o de por qué queréis hacer journaling. Si queréis hacer journaling todas las mañanas, por ejemplo, y tenéis un horario, pues eso, que tenéis que ir temprano a una oficina o lo que sea, pues a lo mejor este hábito de journaling no tiene que tampoco ocuparos muchísimo tiempo, que yo creo que este es otro problema, que es que siempre pensamos que todo o sea, para que algo merezca la pena parece que le tienes que dedicar 7 horas al día ahí. Honestamente, en mi experiencia es muchísimo mejor 5 minutos al día todas las mañanas que 7 horas una vez cada 7 meses. También puede ser que viendo vuestro horario veáis que no es posible dedicarle un rato todos los días, pero aquí también entra un poco la pregunta de, por eso es tan importante que tengamos claro qué es lo que queremos hacer y por qué. Si, por ejemplo, tenéis un proyecto de escritura, pero esto obviamente no es vuestro trabajo principal, también creo que a veces nos exigimos demasiado y no tenemos en cuenta que si otra gente puede rendir más es porque tienen otras circunstancias de vida totalmente diferentes, y eso no hace su proceso más válido que el tuyo. Simplemente son, pues eso, vidas diferentes, caminos diferentes y también maneras de trabajar diferente. Si tú ya estás teniendo un trabajo, no te exijas tener otro trabajo full time, porque eso te va a quemar y va a ser como horrible. Y en teoría esto que quieres hacer es porque quieres que tu vida sea mejor, porque quieres dedicarle a esto tiempo porque quieres, porque te gusta. Entonces vamos a intentar no hacer algo que vayamos a sufrir. Con todo esto, lo que te quiero decir es, si miras tu horario y ves que realmente solo tienes 2 días a la semana hueco para ese proyecto creativo, journaling o lo que sea que quieres hacer, genial, no pasa nada. A lo mejor no hace falta que este sea un hábito de todos los días, a lo mejor 2 días a la semana funciona bien. Para empezar, también os digo, O sea, si tampoco os sintáis que esto es una sentencia y a partir de toda vuestra vida solo vais a poder dedicar 2 días a la semana, porque la vida pues también da vueltas y a lo mejor veis que sí que podéis hacer más o que necesitáis hacer menos. Esto es ir ajustándolo conforme vayámoslo haciendo. Lo que quiero decir es, no os exijáis demasiado por culpa de compararos con otras personas. Entended bien qué es vuestro horario, cuáles los mejores huecos que funcionan para vuestra situación, para cómo os gusta trabajar, para cómo os gustaría también trabajar, y que no os preocupe si al final decidís que no va a ser algo que vais a hacer durante bloques de horas o todos los días, porque no es necesario ni una ni lo otro. Nosotros estamos hablando de cosas extras que estamos añadiendo a la rutina. Yo, para que tengáis un ejemplo práctico, yo soy de las personas, ya os comentaba, ¿no?, de que prefiero por la mañana, entonces prefiero, aunque sea el bloque más corto, prefiero por la mañana que un bloque largo por la tarde. Yo el hábito de escritura sí que lo tengo todos los días, menos sábado y domingo, que me dejo esa mañana pues, para hacer un momento de journaling más largo. Pero, por ejemplo, el journaling lo hago todos los días, pero realmente el journaling que hago todos los días me dura 3 minutos, o sea, muy poquito. Y si quiero expandirme más, eso siempre es o extra o en los fines de semana, que pues no tengo apuntado que tenga que hacer ningún proyecto, a no ser obviamente de que yo decida que me apetece un montón hacer un proyecto, como hoy, que es domingo y estoy grabando, cuando yo en teoría los domingos no grabo. Porque os quiero y no voy a tener mucho tiempo la semana que viene. Vale, y por último, antes de que os diga cuál es la técnica esa que yo sigo, una cosa que creo que es muy importante es valora constancia sobre resultado. A veces tendemos a buscar satisfacción en el resultado obtenido a raíz de hacer un proceso, pero eso en realidad es nuestra mente. Es un poco como nos han enseñado a mirar la cosa, pero tú puedes entrenar a tu mente a recibir satisfacción no por lo que consiga,
sino por el hecho de ponerse a trabajar en ello, lo cual te va a hacer sentir muchísimo más motivado y te va a hacer todo el proceso mucho más disfrutable. Es decir, que a lo mejor ha quedado un poco abstracto esto que acabo de decir y es muy sencillo. En vez de decir, por ejemplo, si estáis... Proyecto de escritura, que creo que se entiende fácil. Voy a escribir todas las mañanas 1700 palabras, que a mí me parece una burrada, honestamente. Sé que habrá gente que escriba eso así. A mí me parece bastante. Bueno, pues eso va a hacer que los días que sientas que no puedes ponerte a escribir 1700 porque tu cerebro no va a dar para 1700 palabras, que ya eso te genere fricción. Porque dices, si no voy a llegar a esa exigencia, ¿para qué voy a escribir? Y luego además también está esta cosa de que incluso los días, si por ejemplo pasa que un día te pones a escribir, aunque no te apetezca mucho, y intentas y no llegas a 1700, pues te vas a frustrar también. Yo, por ejemplo, cuanto más constante he sido con la escritura, y lo hago así desde que vi qué maravilla es esto, para mí el objetivo no es escribir tantas palabras, o escribir un relato que sea bueno, o escribir una novela que sea original. Intento no centrarme en el resultado y, por ejemplo, mi objetivo es escribir. Escribir que unas mañanas va a significar 1200 palabras y otras mañanas va a significar 15 palabras, lo he intentado, pero ya solo una palabra ya cuenta como escribir. Entonces, ¿qué pasa? Que es mucho más asequible, es mucho más fácil que te motives a escribir todos los días si el objetivo es tan asequible como escribir una palabra, porque dices, mira, por mucho que no me apetezca, una palabra puedo escribir. Y esto además es muy guay porque muchas veces pensamos, yo os animo mucho a que no dependáis de la motivación porque la motivación es engañosa. Algunas veces sí, algunas veces estamos súper motivados con un proyecto y es como ¡buah! Y nos ponemos y tal, pero cuando se pasa un poco la fase de... Un poco como cuando te enamoras, ¿no? Cuando simplemente ya la idea inicial, pues ya ha pasado tiempo desde que es la idea inicial y ya no te apasiona tanto, ahí tenemos que tirar de constancia. Y muchas veces pasa, o al menos a mí me pasa muchísimo, que normalmente por las mañanas, honestamente, además lo hago bastante temprano, digo, no sé yo si tengo yo la cabeza para ponerme a escribir. Pero como mi objetivo no es escribir 1700 palabras, mi objetivo es simplemente dedicarle un ratito, escribir algo, aunque sea una palabra, pues abro el ordenador, tal, no sé qué, me pongo y muchas veces a raíz de ponerme acabo escribiendo muchísimo más de lo que me esperaba. Me entra entonces la inspiración... ¡Ay, que se me cae el cuaderno! Me entra entonces la inspiración una vez ya he empezado a intentar escribir, no que la inspiración llegara y entonces yo me pusiera a escribir. Y al final he acabado súper motivada después de sesiones en las que al principio muchas veces estoy como, no sé si aquí qué. E incluso si al final la sesión no ha sido una sesión llena de inspiración o no he conectado así súper mega guay, que a ver, es parte del proceso porque no siempre vamos a estar súper inspiradas, aún así salgo satisfecha de la sesión, porque mi objetivo está cumplido. Ya he escrito media novela, ya he escrito solo una palabra, incluso si al final esa palabra que he escrito luego la voy a cambiar o a quitar, pero el objetivo que era show up, el objetivo que era hacer una palabra aunque sea, o sea, escribir una palabra aunque sea, está cumplido. Entonces, para mí, fundamental en estas cosas, aparte de todo lo que ya os he dicho, ¿no? Que así como resumidillo sería, define qué quieres y por qué, mira tu horario y entiende cómo trabajas tú mejor o cuál es el mejor momento para esa cosa en concreto que quieres hacer, que a lo mejor no es trabajo, es simplemente disfrute personal como journaling. Entiende que no te puedes exigir lo mismo que alguien que se dedica full time a aquello que sea que estés queriendo hacer en caso de que sientas que hay cierta sobreexigencia que te viene de compararte con otras personas. Y por último, este que te acabo de decir, valora la constancia sobre el resultado. Tienes que ser tu mejor animadora, tienes que estar todos los días, al final recordemos que esto son cosas que queremos hacer, no son cosas que nos están obligando, entonces no las volváis obligaciones, ilusionaos, disfrutar del proceso. Vale, y ahora por fin, que estaréis diciendo, madre mía, me va a decir ya de una vez cuál es la maldita técnica de las narices, que por eso he clicado el vídeo. Vale, el truco que yo leí, no me he inventado nada, esto lo leí hace mucho tiempo, no sé dónde, o puede que lo viera en un vídeo de YouTube, o no me acuerdo ya. Pero es algo que no os voy a descubrir, Roma, porque creo que es algo que se lleva aconsejando muchas veces, pero es que de verdad que funciona maravillas. Es aquello que sea que quieres tener integrado en tu rutina,
La forma más fácil de integrarlo a tu rutina es enlazándolo con una actividad que ya hagas todos los días. Bueno, estoy diciendo todos los días en el caso de que quieras hacer esta cosa todos los días, sino enlázalo con algo que hagas pues en el momento en el que quieras, en los momentos que quieras dedicarle a este proyecto artístico, creativo, hobby, hábito, proyecto de escritura, journaling, lo que sea, que estemos hablando. Ay, ¿a qué te refieres? Bueno, muy sencillo. Por ejemplo, yo lo que hice fue, en una época en la que yo no tenía absolutamente nada de tiempo libre porque yo trabajaba y estudiaba, o sea, tenía el horario absolutamente lleno, pero me frustraba mucho no poder dedicarle, aunque sea un mísero ratito, a mi proyecto de escritura. Yo escuché este consejo y dije, vale, ¿qué es algo que hago todas las mañanas? Desayunar. Esto va a ser un poco controversial porque entendemos que es mejor desayunar sin pantallas y pues ahí disfrutando el desayuno y tal, pero bueno, os lo voy a poner como consejo porque a mí me funcionó así. Y dije, vale, pues yo todos los días con el desayuno, mientras desayuno, voy a escribir. Porque de todas formas, como ya estaba acostumbrada a desayunar viendo un vídeo de YouTube, pues en vez de ver el vídeo de YouTube, pues escribía. Y eran, muchas veces estamos hablando de que mi ratito de escritura duraba media hora, máximo. Pero yo escribía todos los días y eso me daba una satisfacción, y también como ya estaba decidido cuándo lo iba a hacer y era ya en un espacio en el que ya hacía algo, no tuve realmente que esforzarme en integrarlo en mi rutina, porque en cuanto me puse a desayunar, me puse a escribir. Mi cerebro aprendió que momento de desayuno era momento de escritura, y esto es lo bonito de integrar estas cosas en rutinas que ya estén hechas. Que no vas a tener que luchar contra tu cuerpo a decirle, venga, ahora es el momento de ponerte a hacer esto, porque lo vas a automatizar como una parte más de tu día a día, como todas esas cosas que si lo piensas ya has automatizado, porque tú ya te despiertas todos los días, te vistes todos los días. Bueno, estoy diciendo cosas, habrá gente que no, pero así en general no, ya haces muchas, te preparas el desayuno todos los días. Pues fíjate si hay alguna cosita con la que lo puedas enlazar. Si no quieres hacer esta cosa de desayunar al mismo tiempo, que lo entiendo perfectamente, yo por ejemplo ahora lo que hago es que yo nada más despertar me hago un té. Con ese té hago journaling. Este journaling que os hablaba que me dura 5 minutos máximo. Es mientras me bebo el té, mientras mientras voy calentando las cosas del desayuno y tal, pues tengo mi ratito de 5 minutos. Es con el té. Entonces, como yo ya tengo automatizado que al despertarme pongo la kettle, tengo ya hasta preparada la taza con la bolsita de té y tal, en cuanto me siento con la taza del té, es que no tengo ni que pensarlo. Mi cuerpo solo coge mi journal y mi boli. Entonces esa es la gozada, que te sale solo, automático. Eso es lo que queremos, automático. Automático dentro de que luego te estés presente mientras lo haces, pero que entendamos que eso es lo bonito de las rutinas, que te liberan el tener que estar diciendo todo el rato, ¿hago esto o hago esto? ¿Hago esto o hago esto? ¿Debería hacer ahora esto o debería hacer esto otro? Porque esa decisión constante es lo que nos cansa al final. Y bueno, mi rutina de mañana, yo luego desayuno estando pues presente y tal, y después del desayuno es cuando tengo mi café, que me gusta esperar, no tener el café nada más despertarme, sino después. Y con el café que siempre tengo después de desayunar es cuando escribo. Tengo mi ratito de escritura de lunes a viernes. Entonces, ¿veis? Yo no tengo que estar obligándome a escribir porque yo siempre, yo necesito el café. Mira, es una manera de usar una adicción con un hábito bueno. Pero yo, pues bueno, eso, me gusta mucho el café. Solo tomo un café al día. Lo tomo después del desayuno, pero muchas veces estoy cansada y digo, uff, qué ganas de tomarme esa tacita de café. Y tengo tantas ganas de tomarme esa tacita de café, que todo ese amor y ese ¡oh, qué ganas! La verdad es que se me traslada también a pues abrir el ordenador y meterme en mi mundo, en mi historia, en las fichas de personaje que estoy ahora desarrollando. Entonces espero que haya quedado claro cuál es el truco, porque es muy sencillo. Fijaros si hay algo en vuestra rutina que hagáis en el momento del día en el que más o menos queréis hacer esta actividad que queréis incluir en vuestra rutina, y decidir eso. Si por ejemplo tú eres una persona que yo me tomo después de comer un matcha, por ejemplo, ¿no? Es muy fácil hacerlo con comidas o con bebidas, por eso os estoy poniendo estos ejemplos, porque es algo que hacemos todos los días. Si estamos hablando, por ejemplo, de algo que vayáis a querer integrar en el fin de semana, pues mirar cuál es vuestra rutina de fin de semana, más o menos, en fin. Espero que entendáis un poco. Y si no tenéis ninguna rutina establecida, pues os recomendaría que os hagáis una, porque ayudan muchísimo con la constancia de lo que sea. De hábitos saludables o no saludables, o sea, los hábitos que queráis tener, de hobbies que muchas veces os da pereza y estáis cansados, pero también queréis hacer, etcétera, etcétera.
Si os interesa algún otro vídeo sobre rutinas, sistemas o cositas de estas que hemos mencionado en las que no hemos buceado porque no era de eso el vídeo, dejádmelo en los comentarios porque he hecho este vídeo gracias a que una suscriptora me lo ha pedido, así que ya sabéis que siempre tengo vuestras ideas de vídeos muy en cuenta. Y por último, antes de irnos, solo os quiero dar el último tip. Las cosas que hagamos por amor, ya sea amor al arte, amor a nosotras mismas, amor a la vida, a la naturaleza, las cosas que hagamos por amor no las convertamos en maneras de autoexigirnos más, sobrecargarnos y en obligaciones que hacen nuestra vida un poco más difícil. Siempre tener en cuenta el por qué hacéis las cosas que hacéis, sobre todo aquellas que habéis decidido hacer extra. Si ya tenéis un trabajo y estáis atravesando un periodo muy estresante de vuestra vida, nunca temáis soltar hobbies, nunca temáis soltar proyectos artísticos, porque seguramente vuestra alma, vuestro espíritu y vuestra creatividad necesite un descanso y necesite que primero estéis bien. Recordemos que para crear y para hacer proyectos y para ir a por ello tenemos que estar bien. Tenemos que tener tranquilidad, calma y tener cierto nivel de bienestar dentro de que nunca podamos estar perfectos. Pero en serio, entonces no convirtamos esto en obligaciones, esto son cosas que nos apetece mucho hacer y por eso le queremos poner tiempo y esfuerzo porque merecen la pena. Claro que merecen la pena. Pero, en serio, si estáis en un momento en el que no podéis con la vida, primero dejaros descansar antes que nada y ya luego volvamos a intentar reorganizarnos y volvamos a intentar volver a sujetar lo que queramos sujetar y pues también soltar definitivamente lo que queramos soltar. Recordemos también que siempre nos vamos a poder ir adaptando, es importante ser flexibles y sobre todo es importante hacer las cosas desde el cariño y no desde la frustración. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, dejadme un emoticono ¿de qué podríamos dejar el emoticono? Dejadme el emoticono de la plantita en la macetita, que siempre se lo relaciono mucho con hábitos, rutinas, porque es como una plantita creciendo y ayudándonos a florecer de la manera en la que queramos florecer, ¿no? Entonces dejadme la plantita y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado un montón y que tengáis un maravilloso día. Besitos.